Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a esta sesión. Como es nuestra costumbre, ¿estoy hablando a buen nivel? Como es nuestra costumbre, nosotros estamos haciendo hoy una visita guiada. De antemano yo quiero pedirles por favor paciencia y que nos disculpen la incomodidad por los cablecitos que hay por allí, pero lo que pasa es que esta es una ocasión única que no nos la podíamos perder. Lo que tenemos a este lado al maestro Mauricio Arango y a este lado al maestro Jaime Gutiérrez Lega. Yo les agradezco a ambos, tan queridos, tan gentiles, tan amorosos. Vamos a hacer un experimento, así que también por eso por favor tengan su paciencia, es un experimento. Queremos hacer algo muy conversadito, muy espontáneo, en donde ustedes están absolutamente bienvenidos a preguntarnos, a interrumpirnos, a todo. Vamos a hacer como una conversación a lo largo de la exposición. Perfecto. Y pues vamos a ver cómo nos sale, porque como no hay guión, mejor, nos estamos echando al agua, entonces vamos a ver cómo nos sale. Bueno, eso resulta más espontáneo. Yo creo que va a salir divino y nos va a tocar esto patentarlo. El guión es que no les dé pena preguntar. Ni interrumpir ni nada. Y que ¿sí? Si nosotros podemos responder, respondemos. Si y no, si no. no, y si no, no. Si sabemos, respondemos, y si no sabemos, inventamos. Eso sí. Bien, entonces, un poquito, una pequeña introducción. Tenemos aquí una última época, unas últimas series de los últimos realmente 2 años y medio de Mauricio Arango. Mauricio pues tiene una historia divina, entre otras cosas una cosa que a mí me impresiona absolutamente y me da una envidia gigante, es que él fue estudiante de Pedronel Gómez en Antioquia. Yo fui modelo de Pedronel. No puedo creerlo. ¿En serio? Para que vea usted. Mire usted. Nos tienes que mostrar las piezas. Y bueno, Mauricio es una persona realmente multifacética, ha hecho acuarelas, así comienza su carrera, ha hecho diseño arquitectónico, escultura, estas piezas que pues él se inventó la técnica, porque la técnica no existe, en donde ha mezclado litografía con láminas de metal. Y pues hemos tenido el agrado de que podamos exponer su obra acá en el club. En el club hay varias piezas de él. Una de esas piezas yo quería, vamos a ver si lo logramos terminar allí. Hola. Que es la cascada, ¿sí? Que creo que todos queremos muchísimo esa pieza. Es uno de los lugares muy muy singulares del club. Y el otro, que es el que está registrado en el video que nos acompaña, es el domo de la terraza botánica, este vitral, que pues es muy interesante además porque es toda una proeza ingenieril haberlo podido izar en ese lugar. Eso se hizo in situ, o sea, se hizo acá. Entonces digamos es otro de los saberes del maestro, que es el hacer vitral, que eso no es una cosa absolutamente sencilla. Y nuestro interlocutor, amigo, acompañándonos acá, Jaime Gutiérrez, pues sobra presentarlo, pero simplemente voy a recordar. Jaime pues es nada menos y nada más el pionero del diseño industrial en Colombia, es el papá de todas las facultades, por decir rápidamente, de la Facultad de Diseño Industrial de la Universidad Javeriana, de la Tadeo Lozano, de la Universidad Nacional. Jaime, cuando llegan los 60, después de haber hecho sus estudios en el exterior, va a llevar a cabo unas extraordinarias propuestas en términos de diseño de mobiliario, por ejemplo, y de diseño industrial, que marcan totalmente los derroteros de esa disciplina en nuestro país. Y Jaime, a su vez, en un momento dado se cruzan los caminos de ambos. De hecho, ambos aparecen en el video de registro del montaje del domo. Jaime, pues la mitad de los diseños, por ejemplo, de mobiliario, los diseños de los ascensores, infinitud de detalles y de elementos que constituyen el club, son producto de su cerebro y de su creatividad. Entonces es tengo acá una pareja de eminencias
y vamos a ver cómo los ponemos a hablar y vamos a dialogar con ustedes. Entonces, dicho eso, vamos a arrancar y solamente yo como que les voy a lanzar a ustedes la palabra. Entonces, me gustaría, Mauricio, que comenzaras diciendo lo primero que se te ocurra, que tú nos quieras decir acerca de esta pieza que está aquí iluminada en el centro de todos. Lo primero que se me ocurra. Sí. Es que el primer sorprendido cuando estaba supuestamente lista fui yo, pues yo no tenía ni idea de que lo que empecé haciendo fuera a terminar en lo que terminó, porque va a ser como una línea conductora de lo que pasa en toda la exposición. Todos estos cuadros son siempre una sorpresa para mí cuando supongo que ya están listos, que es lo más difícil que le puede pasar a un artista. Jaime puede confirmarlo. Uno difícilmente puede saber, y afortunadamente no sabe, cuándo una cosa está lista y terminada. ¿No, Jaime? No sabe, pero lo siente. Exacto. Hay un problema, esto es arte abstracto, lo que llamaríamos arte abstracto. Y en la palabra de arte abstracto está incluido todo, es la abstracción de los valores del arte. Abstraer es llevar a un término feliz los valores del arte. En Colombia es muy poco lo que se habla de arte abstracto, se hacen muchas exposiciones, la gente ve muchas obras, pero ¿qué es lo que le dice al artista que haga algo con eso? Es la piedrita o lo que se encuentra. El artista lo que tiene es una gran sensibilidad, y cuando va caminando y se encuentra una piedra, le empieza a contar una historia que termina en eso. Usted no sabe, pero se la está contando. Y eso, Jaime, perdóname la interrupción, yo creo que es el resultado de una cosa que se ha perdido muchísimo en nuestro mundo de hoy, y es que muchísima gente, yo diría que casi toda, ha perdido la capacidad de sorprenderse. Y creemos que todo tiene que estar ahí porque sí, y resulta que no nos detenemos a pensar qué puede pasar con eso. Lo que tú acabas de decir, esa piedra, ¿qué me puede decir? ¿Qué hay dentro del significado de esa piedra, que apenas es una de tantas en el camino, que puede ser trasladada de ahí del camino a un taller, en ese taller ser manipulada y trabajada, muchas veces perdida, pero las más felices de las veces transportada a una superficie metálica que se convierte, como digo, en lo que está escrito a la entrada, en una mínima porción de su universo. Es un nuevo universo para ese pedazo de piedra. Se exalta. Exactamente. Lo que hace el artista es exaltar los valores que uno cree que no hay en las cosas. Está llena de valores. Todas. Todo en el universo. Mire, yo me dedicaba un poquito con una lupa a mirar la microflora de la sabana. Eso es un espectáculo. Y uno la pisa todo el día, la machuca, la daña, la maltrata, porque no sabe, no alcanza a ver a simple ojo el valor que tiene. Pero si uno con una lupa se agacha y mira esa hojita que está ahí en el pasto, que no tiene ningún valor, entonces la lupa le exalta a uno el valor de la florecita, que es una orquídea bellísima. Casi todas son orquídeas, pero uno no se da cuenta. No se da cuenta si no se fija. Esa lupa que tú estás mencionando es lo que alcanzábamos a conversar cuando veníamos hacia acá, que es la manera de ver las cosas, es cómo mirar en las cosas lo que realmente está dentro de las cosas, que va muchísimo más allá de lo que tienen por nombre, ¿no? Es otra cosa, claro. Infinidad de cosas, ¿no? Y es un mundo superior al que uno ve a primera vista. Por supuesto. Mucho más complejo, mucho más diverso. Hay una cosa que está diciendo Jaime que es muy lindo, esta idea de tener una lupa, que es un artista, es una lupa. Es la una lupa lupa. que lupa le hace ver a uno ese microsistema, ese micromundo. Tiene la magnificación de su sensibilidad para darse cuenta de lo que está viendo. Y eso ya lo perdimos casi todos los seres humanos. Por ejemplo, y yo pongo ejemplos bobos, pero que yo le aseguro que ninguno de ustedes, si no voltea a mirar la puerta por donde acaban de entrar, me puede decir más o menos de qué proporciones, qué ancho tiene, qué alto tiene, qué pasó con la temperatura antes de entrar y después de entrar. O sea, ¿qué? Hacen la vida y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Para nada.
eso es gravísimo porque eso es perder la sensibilidad. Y lo que hace exaltar las cosas de la vida es la sensibilidad, es la lupa del artista, es lo que lo hace ver lo que nadie ve, es lo que lo hace sentir lo que nadie siente. Es un mundo especial, muy difícil de explicar, pero con ejemplos majaderos, así como les digo, ninguno de ustedes se dio cuenta si la puerta era de 2 metros o de 2,50 o de 1,80 de ancho o 1,50 de ancho. Pero pasaron por ahí. ¿Cómo es que un acto que uno hace, lo hace sin darse cuenta? Eso no puede ser. Entonces hay que volver a tener la sensibilidad y exaltarla y crecerla y empezar a sentir lo que hace. Si uno siente todo lo que hace, yo estoy caminando y yo no sé qué fuerza le estoy, qué peso le estoy transmitiendo a mis zapatos. Entonces yo los puedo maltratar, los puedo acabar, puedo patar la piedra y entonces no estoy respetando mis zapatos, por Dios. O sea, y eso lo hace uno en todas las fases de la vida. No respeta a la gente porque no entiende los valores del prójimo. Entonces todas esas cosas. En el prójimo, en sus características. Sí, eso es un mundo inmenso, demasiado grande para que la vida que tiene uno en la existencia le alcance a enseñar, pero uno sí debe tener un poquito de precisión a los hechos que uno mismo hace para empezar a aprender de esos hechos y empezar a exaltarlos. Y así mismo, cuando uno ya ve unas piedritas amarradas en un tablero, empieza a darse cuenta de cuál es el valor de esa acción y cuál es el valor estético, artístico y físico que está cumpliendo esa obra. Cada vez que uno la ve, le está diciendo cosas, le está diciendo un montón de enseñanzas. Ese es el valor del arte abstracto, por eso se llama abstracto, porque no es físico el dibujo, no es una cosa que uno lo comprenda de primera vista, sino que tiene que analizarlo y tiene que entender que en el arte hay una serie de valores intrínsecos abstractos. Es la abstracción del arte, la abstracción del valor. Y tenemos que llegar inclusive de una manera muy triste un poco más allá. Yo pienso que todavía hay muchas personas que aún mostrándoles lo que es importante no lo ven. No lo ven. Hay alguien oriental dijo, cuando a un necio se le señala la luna, ve el dedo y no ve la luna. Eso es muy diciente. Claro. Pero mírenlo, es que ahí está, donde yo no veo nada. Es lo más triste que puede llegar a pasarnos alguna vez en la vida. Ahora, una cosa es, digamos, con el arte hiperrealista, que es la realidad exaltada. Pues para mí es una cosa interesantísima, poder llegar a la técnica de que se parezca a la realidad. Pero eso exime otros valores. O sea, no permite verse la pureza del arte en qué es que está. En el color, en la forma de colores que pesan, los livianos. Entonces todo eso llevado a una obra abstracta le dice a uno mucho más cosas que las que le dice una obra la hiperrealista. Porque el arte realista, cuando ya se parece al objeto, ya se le acabó el discurso, se le acabó lo que tiene que decir. En cambio, la abstracta no. Sí. Nuestra modelo de Pedronel quiere decirnos algo, perdóname Jaime. Y los invito a que nos pasemos para... Yo vine muy emocionada a conocer el alumno de Pedronel, naturalmente esperaba otra obra. Yo quiero saber cómo hace ese tránsito de esa influencia que pudo tener figurativa a los dos maestros y cómo hacen el tránsito a lo abstracto y qué sentido tienen o le dan. Es muy interesante eso que estás diciendo y tiene una razón muy clara para mí. Además de haber sido alumno del maestro Pedronel, fui su gran amigo y aprendí de él muchas cosas en su taller de Aranjuez. Aprendí la técnica de hacer moldes, de la fundición, de perfeccionar la acuarela, del fresco, de todas estas cosas que decía él que solamente podían haber nacido en Florencia. Y encontré
porque detrás de eso, que tampoco era hiperrealista en la obra del maestro Peyronel, había un mundo maravilloso que él mismo me enseñó a ver, porque él me decía, cuando mires una de mis acuarelas, no mires una de mis acuarelas, mira lo que te sugiere lo que hay detrás de mis acuarelas. Todo eso que tú presientas que existe ahí es válido, y fue lo que yo no pude hacer con la acuarela. Lo intenté solamente, pero él tenía en medio de esa medio figuración, porque realmente era una figuración, él sabía que había un mundo inmenso, indefinido, que había alguien que era capaz de traducirlo de una manera menos concreta, menos perceptible como imagen de una realidad, y que por supuesto fue la que me fue llevando a ser un abstracto, digamos, sin pretender serlo, sino que simplemente logré encontrar una manera de expresar lo que sentía con esa piedra que mencionó Jaime, con ese accidente que me oxidó algo que yo no quería que se oxidara y que me dio maravilloso, y que entonces dije, pero aquí hay una cantidad de cosas a mi alcance que pueden llegar a ser más conscientemente elaboradas y puestas en una cosa más, con más intención, con una intención mucho más concreta. O sea, esa es la explicación de que, a pesar de que no parezca muy visible lo que pudo haberme transmitido el maestro Peyronel como lo que él era como identidad de artista, ahí está. No, pero habiendo ya está. conocido, sí entiende uno perfecto eso, porque él era muy mágico y muy, buscaba siempre las cosas extrañas, no visibles, era muy interesante. Sobre todo mágicas. Mágicas. Esa cantidad de mitos que lo inspiraron, sí, exactamente. Pues es que él también tenía una cosmología mística muy interesante. Lo que pasa es que él descubrió que a la gente había que explicarle mejor la cosa. Entonces tenía que ser figurativo para que la gente que no entendía la abstracción pudiera ver algo en eso, que estaba bien la composición, el equilibrio, la perspectiva, todo eso, No en vano que es lo que hace una obra de arte. Claro, claro. Y era, digamos, un trabajo altamente didáctico por un lado, y por otro lado era un trabajo en donde él se había comprometido con un discurso pues muy narrativo, que tenía que ver con qué estaba pasando en el mundo, en la ciudad, un tema bastante político. Pensando en lo que tú estás señalando, sin embargo, y girando un poquito de repente la cámara, nos invito a que miremos estas piezas que están acá. Ese inicio de ese contacto con un semejante gran acuarelista como era Peyronel, igual acá también está, ¿no? Eso no se lo he comentado a Mauricio, pero estas láminas, eso está lleno de veladuras, está lleno de elementos que fluyen en todas estas, digamos, marcas de óxido, marcas de accidentes. Es interesante porque ahorita, y en otra ocasión Mauricio me decía, hay cosas que no controlas. Exacto. Sí, hay elementos que tú no estás diciendo voy a hacer, ¿no? Este elemento de acá, este manchón, esta transparencia en esta zona, y eso en gran parte también es el acuarelista. O sea, el acuarelista tiene una maestría, tiene ese virtuosismo impresionante, pero también el acuarelista trabaja con el tiempo, y yo creo que tú estás trabajando con tiempo y estás trabajando con veladuras, pero no sé tú qué dirías al respecto. Y con el accidente. Exacto. Ana María sabe ver. Sí, claro. Ella sabe ver. Sí. Y de alguna manera, cuando he tenido la oportunidad de explicar por qué mi paso, que es un poco también a lo que tú te referías, mi paso de la acuarela totalmente figurativa, no porque yo copiara de la realidad, sino porque eran realidades inventadas, pero realidades. ¿Y por qué ese paso de la acuarela a esto? Y Ana María tiene mucha razón, esto tiene mucho que ver con la acuarela, porque básicamente, por un solo aspecto, la acuarela es una cosa cuando está húmeda y es otra cuando se seca. En esto pasa lo mismo, esto tiene una apariencia y un valor y un lenguaje cuando está húmedo y otro completamente distinto cuando se seca. Y segundo, el descontrol. En la acuarela
tú difícilmente puedes evitar que un color se mezcle con el otro cuando estás trabajando en húmedo, es imposible. No puedes saber. Además, no solamente no lo sabes, sino que es fantástico. Hay muchos accidentes, Hay muchos que accidentes. el artista los puede aprovechar. Y que se dejan ahí, ¿sí? No va a atrever a hacer una cosa que no está bien, pero es una explicación de la obra. Eso no se debe hacer, porque la obra no se debe hacer, porque la obra está diciendo muchas más cosas de las que yo les puedo decir a cada uno, y cada uno está recibiendo un diálogo. Pero, por ejemplo, esta figura está perfectamente equilibrada con un accidente, que es la mancha de azúcar, que si la vamos a medir con un metro, este largo mide exactamente lo que mide este largo. Entonces, sería muy pesado que estuviera la mancha sola horizontalmente, volvería la gráfica horizontal, si no tuviera la vertical que le hace el contrapeso y la equilibra. O sea, eso es la parte que el arte abstracto tiene, para mi modo de ver, que es que sin ser figurativo, le está explicando a la gente dónde están los valores del arte, o sea, el equilibrio, la composición, la relación, toda esa ayuda que se tienen entre las cosas que están en una obra abstracta. Es un diálogo permanente. Me parece muy oportuno lo que acabas de decir, sobre todo en lo que se refiere a la composición. Quiero recordar algo que mi hermano Julio Alberto, que está allí detrás de una de las cámaras, me dijo alguna vez desde hace mucho tiempo, cuando yo pretendí hacer acuarelas abstractas. Dice, miles de acuarelas abstractas, buenas o malas, existentes algunas rotas y en la basura la gran mayoría, pero él me decía, mira, yo encuentro que en tu trabajo hay un aspecto dominante, y es como una línea en el centro, larga, angosta, ancha, pero una línea en el centro, y algo que rompe esa línea desde arriba hacia abajo. Y me lo dijo cuando estábamos en la inauguración de la exposición, y me añadió, me hace recordar eso unas palabras que dijo José María Rivas Grot, que no sé si son exactamente las que me dijo mi hijo: abajo la tierra en las sandalias, arriba la luz del cielo en tus ojos. Es como esa diferenciación entre lo que hay abajo, lo que hay arriba y lo que los separa, ¿no? Y es muy inconsciente, tal como tú lo decías, es absolutamente inconsciente, pero casi mandante. Está presente de una manera inadvertida en la mayoría de mis trabajos, por no decir que en todos, ¿no? Es muy curioso, y tienes totalmente razón en eso. Sí, pero es que muchas veces el artista, y generalmente el buen artista, es mucho más sensible que el artista regular, humano, odioso. El que es más sensible es mejor artista, porque hace las cosas que se deben hacer sin darse cuenta, pero tiene esa capacidad. Y tiene la intuición, que sería el otro elemento que estaríamos mencionando, ¿ya? Y es en esta cantidad, digamos, de experimentación, porque son piezas todas las que estamos viendo acá, están llenas de porcentajes de experimentación, en donde Mauricio emprende un camino, pero no tiene ni idea qué va a pasar, como cuando estamos haciendo este video, no sabemos qué va a pasar. De acuerdo. Entonces, él emprende esos pasos. Interesante que los pasos además se los está inventando, no existen. No es que haya un modus operandi preexistente. ¿Y qué es lo que finalmente es este tipo de artistas? Es la persona que dialoga con el accidente, que dialoga con las emergencias que no estaban pensadas y juega con ellas y las involucra y las llama, ¿no? Eso me parece que es bonito. Ahora, llevándole un poco la contraria a Jaime, también uno podría decir, pensemos por ejemplo en ese, seguimos circulando un poquitito, que estas piezas tienen de arte abstracto, como también para mí tienen mucho de arte informalista. El informalismo es como una línea, una corriente que empieza a abrirse paso también en la década de los 40 y de los 50, y en qué sentido yo la siento cercana al informalismo, inclusive al arte povera italiano, en el sentido de que
yo veo mucha presencia de racionalismo, de irracionalidad, de la fuerza que tiene, por ejemplo, eso, una manera como inconsciente de operar, pero por otro lado esto está lleno de elementos orgánicos y eso calienta mucho la pieza, a veces las piezas abstractas. Estoy pensando, no sé, en Barnett Newman, Clifford Steele, son piezas absolutamente herméticas, frías. Esto ya solamente en el hecho de que tiene piedras, ya eso calienta y las vuelve muy orgánicas y juega, digamos, la frialdad, aunque no son frías, tus tableros de metal no son nada fríos por todas esas texturas y accidentes que tienen, pero cuando tú les metes esos elementos, eso empieza también a producir otra presencia, otras formas, sus redondeces, estos diferentes estratos, que por un lado hablan del mundo de la vida, del mundo de las diferentes formas, digamos, del orgánico, y por otro lado tienen mucho que ver con elementos primitivos, totémicos, armas, instrumentos. Entonces, desde luego que aquí Mauricio no está hablando de eso, pero al mismo tiempo aparece, ¿no? Surge. Esas cosas allá atrás en el tiempo que de repente tienen que ver con estos amarradijos y estas operaciones que van produciendo, digamos, este tipo de formas. Cuando estuvimos hablando de cómo llamaríamos la exposición, hablamos y hablamos y hablamos y en algún momento estuvimos de acuerdo en que de alguna manera teníamos que hablar de tensiones por el hecho de que las piedras están atadas, de que hay unos elementos tensos que se hacen presentes con mucha fuerza en la obra, pero era, no sé, como demasiado simple, tal vez no era lo suficientemente elocuente como para definir una intención que obviamente ya estamos todos de acuerdo en que no existe previa, sino que es más bien un resultado. Y se me ocurre decir que hay una cosa muy extraña, y es que el resultado de las cosas la mayoría de las veces es totalmente opuesto o diferente al que existió en el momento de empezar el trabajo, a pesar de que hay una percepción global de la intención total de la obra, pero la riqueza y el entusiasmo que produce estar haciéndolas es lo que va produciendo esos resultados, y cada vez a uno le parece más maravilloso. Dime. No, ahora que habla usted, maestro, de tensiones, oyéndolos hablar me pregunto si hay otro tipo de tensiones en la cultura de ambos, quiero decir, relación con otras ciencias, otros intereses, filosofía, sociología, porque me lo estoy imaginando a usted tete a tete con Pedronel Gómez, que era un erudito, era un filósofo. Entonces, si de toda esa comunicación con él no surgen otro tipo de tensiones que se manifiestan aquí, sociales. Yo creo que sí, es que es indudable, y tú lo mencionaste de soslayo ahora, el arte del maestro Pedronel era muy comprometido. Sin duda que era supremamente comprometido, no vale la pena decir con qué, pero él tenía perfecta conciencia de que su obra era un manifiesto de alguna manera, ¿sí? Como lo fue después la de Débora Arango, también su alumna, y seguramente la a quien conociste, que fue también mucho más dramática y mucho más drástica en su expresión de compromiso con las cosas, pero de ahí viene, y esa, ya que tú hablaste de filosofía, era la verdadera filosofía del maestro Pedronel Gómez. Esa era la línea de su forma de pensar, ¿sí? Lo que sufre la gente, lo que disfruta la gente, el trabajo de la gente, el esfuerzo de la gente y el resultado del sufrimiento, del agrado y del trabajo de la gente. Ahí está todo en la obra de él, en la barequera, en el minero, en todas estas cosas está explícita. ¿Se abstrae aquí en estas tensiones? Eso es un piropo que tú me estás dando, porque yo no soy muy dado a decir, sí, yo provengo de eso, no.
pero sin duda alguna que cuando lo menciona alguien como tú, sí me doy cuenta de que hay mucha influencia, por lo menos en el inconsciente, y que sale en esos momentos también inconscientemente, ¿no? Todo artista refleja la situación social en la sociedad. Siempre. Porque es lo que lo funciona a uno, es lo que lo libera, es lo que lo somete, es lo que lo aporta. Entonces todo artista, esos amarradijos así, es que él se siente amarrado de alguna forma ante la sociedad a la cual se expone, ¿sí? Y ahorita estamos en un momento político muy complejo donde todos nos sentimos amarrados, no sabemos si nos van a liberar o no nos van a liberar o qué va a pasar. Eso, aunque el artista no lo esté discutiendo, lo está sintiendo, y al estarlo sintiendo, obviamente lo expresa en su obra también, porque es lógico. Uno no puede vivir una situación y no darse cuenta, como decía yo en el paso con el grado, ¿no? Debe darse cuenta de todo eso, así sea consciente o inconscientemente. Me gustaría ahorita, ya que estamos hablando del video, es otro universo, es otro tipo de... Pensando de nuevo que ustedes ambos han tenido que ver con espacio, con arquitectura, con lo utilitario, pero también con la belleza. Me encantaría un poquito hablar de esta pieza, que de nuevo la tenemos acá en el restaurante La Terraza Botánica. ¿Cómo reflexionaron cada uno de ustedes cuando estuvieron pensando en problemas muy específicos en esta edificación? En el caso tuyo, por ejemplo, entiendo que los ascensores de la parte de arriba también es culpa tuya. Es culpa mía, sí. Y de nuevo, los ascensores, en la parte de arriba, ¿te acuerdas que hay un vibrato en los ascensores? Los techos de los ascensores, sí. Ese es también de Mauricio, es un aporte. Y pues Jaime, un porcentaje altísimo de los diseños de puertas, de los diseños de nuevo mobiliario, etcétera, son nombre de Jaime. Y de nuevo, aquí hay algo que a mí cada día me interesa más, y es el cruce entre estética, funcionalismo, utilidad y diferentes, digamos, relaciones con el espacio y con la escala del cuerpo. Entonces no sé quién de los dos quisiera como comentar algo. Tiene más autoridad Jaime para decir esas cosas, sí. Yo tuve la suerte de participar pues, en algunas de las obras que hay en mi club estables, o sea, que no son obras de arte hechas para exhibirse. Y un día con Luis Carlos Lega, que fue mi compañero de trabajo en ese sentido, estábamos en un parque, miramos para arriba y la filtración de la luz a través de los árboles nos pareció una maravilla, que si pudiéramos hacerlo, copiarlo y traerlo y ponerlo, pero traer todo el bosque es muy complicado. Entonces hablamos con el maestro para ver si nos podía interpretar esa visión. Qué bonito, no sabía eso. Porque el vitral común y corriente hubiera salido un paraguas. Exactamente. Con varillas así, y no era lo que queríamos, ni lo que habíamos visto en el bosque. No. Entonces, como ahí había un espacio para entrar la luz natural, dijimos, esto hay que ponerlo como la naturaleza lo ha hecho, no como lo haría un mecánico o un ingeniero, que sería estructuralmente muy bueno, pero estéticamente muy regular de ver. Entonces lo interpretó perfecto y hicimos ese encargo. Después le hicimos el encargo de la fuente por las mismas razones, porque eso, les voy a confesar, eso fue una economía, porque nos tocaba jugar mucho con la economía, ¿no? Claro, y él cobraba poquito. No estoy hablando de su trabajo, porque su trabajo fue mejor que lo que le dimos en parte económica, sino que muchas veces en una obra como esta
La única condición que yo puse es que si ahorrábamos en un sitio, nos lo dejaran gastar en otro. Claro. Porque es la única manera de hacer cosas buenas y de forzarnos a que lo que quieramos no fuera tan costoso, ¿no? Porque entonces ya uno empieza a ver dónde ahorra para tener una alcancía para hacer otras cosas que queríamos hacer. Entonces, ¿Ibas a contar de la fuente? sí, ¿Y cómo surge la la fuente de acá es todo lo que nos sobró del cubrimiento de las columnas de afuera Ay, qué y de belleza. la fuente de agua de afuera. Eso le cortábamos. Quedaron un montón de pedacitos, porque es lógico, eso no estaba hecho a la medida de la varilla. Entonces, cuando un día jugando ahí con Luis Carlos vimos, pues, con esto se puede hacer una fuente bellísima. Entonces también llamamos a esto y el resultado es ese. Nos cortamos todos del mismo tamaño, porque había unos más largos, otros medianos. Entonces, a raíz del más chiquito, Hicieron el cortamos todo. módulo. Claro. Buenísimo. Hicimos la composición que había que hacer para que el agua, en su función de caída, tuviera un movimiento y un sonido muy agradable, que permite hablar, permite todo. Leer en la biblioteca porque se vuelve perfecto. Sí. Claro. ¿Cómo es posible Pero, que solamente hoy sabemos esto de Yo no Qué sabía. maravilla, René. Pisándole la cabulla a Jaime con lo que estabas diciendo del origen del vitral. A partir de esa visión que tuvieron muy creativa Luis Carlos y él sentados en el parque mirando hacia arriba, hacia donde uno muy pocas veces mira, de ahí en adelante cuando me hablaron del encargo, yo me la pasé acostado en el piso con mi cámara fotográfica fotografiando todos los árboles que me encontraba para mirar a ver qué pasaba con esa luz, y si eran pocos o si eran muchos. Estuve en el valle visitando a una de mis hermanas que tuvo un bebé, y en el valle, pues imagínense ustedes, en aquellos bosques de ceibas, de samanes, de chiminangos y todas estas cosas. ¿Qué estás fotografiando, Morris?, me decía mi hermana. Dice, no, árboles, aquí, árboles. Pero si los árboles se ven mejor así, no, yo los veo mejor así, ¿sí? Y eso por un lado. Por otro lado, una cosa que yo creo que rompió de cuajo la normalidad del trabajo estructural de los vitrales. Yo creo que todos los vitrales que están en el techo o que están en las paredes, mi tocayo Mauricio Ramírez puede decirlo, están llenos de una cantidad de lineecitas muy geométricas que son la estructura del vitral, y detrás de esa estructura geométrica hay unas cositas que parecen hojas, que parecen flores o que parecen pájaros. Aquí yo no quería que eso sucediera, y entonces yo creo que tuve un gran acierto al sentir con mucha evidencia y con mucha facilidad que si los árboles se estructuran a través de su propio tronco, solos, el vitral también tiene que estructurarse solo a través de los troncos de los árboles que yo quiero ver en el vitral. Entonces ahí no aparece nada estructural, son los árboles mismos, ¿no? Porque eso en manos de ingenieros solamente, quitando, digamos, la parte estética, acaba siendo una estructura rígida, una estructura ortogonal que no tiene nada que ver con la naturaleza. Exacto. Pero él captó muy bien que si la naturaleza de un árbol es con sus ramas y se sostiene, y puede haber ventarrones y se sostiene, pues el vitral podría estar estructurado así, y de golpe está mejor estructurado que con cálculos de un ingeniero. Tan bien estructurado que aguantó una bomba y no se le rompió ni un solo vidrio. Ni un vidrio. Nada. Toda la razón. Qué impresión. Entonces son cosas que es importante decirlas, porque es que si no se cuentan, no se saben, si no se saben, no se entienden. Y se va perdiendo esa información. Después, ¿cómo? Pero había ¿Cómo todo un conocer? ambiente en el club de acoger todo este arte y todas estas ideas en los directivos, porque eso no es tan fácil. No es fácil, tienes toda la razón, no es Y fácil. aquí estoy viendo una cantidad de gente que... Mira ahí a Luis Carlos. Pero tampoco es tan difícil, Y aquí está el porque maestro. tiene uno es que dejarse llevar de la corriente, dejarse llevar de la idea, La forí. dejarse llevar de lo que ¿La quiere forí ser y de lo que quiere expresar. Míralo ahí de espaldas, míralo.
aquí a la derecha con el celular en la mano. Esa es la Borí, sí. Bueno, los voy a invitar a que nos acerquemos a esta pieza. Cuando yo fui y conocí la casa y el taller de Mauricio, a mí me encantaron muchas cosas, muchas piezas. Y debo decirles que aquí no hay también otros elementos que son característicos de su casa, y es que su casa está llena de inventos de él. Eso es divino. Entonces, uno voltea y hay una lámpara, y la lámpara la diseñó él. Y además es hecha con elementos de reciclaje. De nuevo, un poco lo que está diciendo Jaime. Yo creo que un artista fascinante es un artista que todo el tiempo está dándole nuevos usos y está viendo nuevas posibilidades a una materia dada. Tiene unos especies de juguetitos, insectos que me encantaron, ojalá él haga unos múltiples de esos, son divinos. Y entre esos diferentes objetos, esto estaba en una mesa. Y yo le dije, Mauricio, eso lo tienes que poner en la exposición. A mí me encantaría un poquito que habláramos de esta pieza, otra vez aquí estamos entre, en este caso, como un pequeño micromundo, como cuando tú decías, yo cuando tú hablaste de eso me imaginé seguir el páramo. El páramo es un bosque pero bajito. En miniatura, sí. En miniatura. Hay una complejidad en un metro cuadrado. Selva. Es una selva. En un metro cuadrado, ahí hay una selva, un universo. De biodiversidad, por cierto. Entonces, total. Nada, me gustaría que nos contaras un poco acerca de esta pieza. Desde antes de ver el título yo ya había dicho, es un manglar y se parece a Tejadito. Fíjate que esto surgió estando en una tierrita que tenemos en la costa, a orillas del mar, y uno de nuestros linderos es un caño que solamente corre en invierno y obviamente se mantiene anegado gran parte del año, y es un manglar absolutamente maravilloso, absolutamente maravilloso. Sentado ahí al lado de ese manglar, yo reduje todas aquellas cosas que están ahí en miniatura. No, aquí tiene que haber un manglar en alguna parte puesto, que no sea aquí, que no haya que venir hasta aquí para verlo y para sentirlo, ¿no? Y entonces empecé a seleccionar trozos de esas raíces que van bajando del manglar para meterse en medio del fango, ¿no? Y recorté algunas, esas que están ahí, y después hice el experimento de hacer unas reproducciones en cera perdida, como esta, por ejemplo. Esta ya es una reproducción hecha por el maestro Luis Eduardo Castillo a cera perdida, y la intención de multiplicación de este manglar es justamente esa, es convertirlo en un múltiple, ¿sí? Que no sea una obra única. El manglar no es una obra única, el manglar es múltiple y se multiplica permanentemente. De ahí que yo haya pretendido que sea una obra que se pueda reproducir como el manglar se reproduce, y entonces en tratar de que quien quiera tener un manglar de estos, pues me diga, yo quiero tener un manglar de esos, y lo tendrá en bronce, fundido en bronce a la cera perdida, ¿no? Sin tratar de desvirtuar el color del manglar, no volverlo rojo ni verde, no como un señor muy querido que estuvo en mi taller alguna vez, porque quería comprarme algo, y después de mirar muchas de las cosas que tenía se enamoró de una escultura que estaba, como me gustan a mí las cosas, naturales, con la fuerza del material, con la evidencia de la materia, ¿no? Me dice, esa me encanta. Nos pusimos de acuerdo en el precio, la saqué para entregarle, y me dijo, pero ¿sabes una cosa? Yo te la compro con una condición. Yo quiero que sea verde. Yo le dije, maestro, verde tendrás que quedarte sin tenerla, porque yo no la voy a pintar de verde. Esa pieza no es verde, ya está madura. No nació verde. Eso es como que te dijera que las piedras las tienes que pintar de naranja industrial. Como pintan tantas piedras en los jardines, blancas, hermosas, ¿no? Cuando la piedra es interesante, como es Hermosamente esa. falsas. Hermosamente falsas, muy parecidas a piedras. Casi parecen piedras, sí. Pero
Pues que... yo viendo estas figuras pienso que los manglares son, digamos, la fuente de vida de muchos seres acuáticos. Sí. Ellos buscan el refugio ahí porque esa traba de raíces no le permite entrar a los que se las van a comer. Al depredador, ¿no? sí. Al depredador. Entonces siempre buscan ese sitio de defensa, es como una jaula. Ellos buscan para protegerse de los caimanes, de otros animales que vendrían a comerse las larvas. Exacto. Y viéndolo así uno dice, no, pues qué rico vivir ahí. Protegido, que nadie me llegue. La fauna del manglar es divina. Hermosa. Primeramente, La jirafa. esas dos razas. Cada uno es absolutamente singular, distinto. En ese sentido me parece que por eso es tan interesante, tan fuerte el trabajo, porque tú estás recogiendo lo dado, aquello tal como es, y dialogas con eso, sus manchas, sus vetas, acá las variantes, las salientes, ¿cierto? Y las involucras dentro de las operaciones que haces, como es el caso que trabajas acá. ¿No? Esto tiene una veta y por fortuna no se te ocurre taparla ni hacerle, no, la veta es. Y entonces tú trabajas con eso, lo mismo los accidentes que tiene este fragmento de lava, las diferentes características de las dos piedras, o sea, es dialogar con lo dado, con lo que está ahí, y empezar a hacer este juego compositivo, este juego de tensiones, de líneas, de formas, para producir, digamos, este escenario que está allí. Y volviendo un poquito atrás, hay una cosa que me parece que tiene otra vez, pensando en el artista y en las preguntas que nos hacemos al inicio, y es que el artista, hay una frase, es un escritor francés que se llama Maurice Blanchot. Lo que dice Maurice Blanchot es que lo que puede hacer el creador, por ejemplo, es dar cuenta de aquello que usualmente es entendido como insignificante. Y dice Maurice Blanchot, las cosas insignificantes son las absolutamente significativas en la vida. Una piedra, una roca, un fragmento del manglar, eso que pareciera estar allí y en cuanto que está allí no le damos importancia, es lo de vida o muerte en la vida. Nada más evidente que un símbolo, ¿no? La señal de no cruce a la izquierda, no haga la U, esta es la dirección, va en contravía. Son símbolos que deben ser absolutamente claros y evidentes para que tengan realmente la función, el efecto que se busca, ¿cierto? Lo que yo pienso es que si el símbolo significa, estas piezas se significan. Me gusta. ¿Sí? Ellas se significan, pero no significan, ¿no? No son obligantes. No, exactamente. No son obligantes. Exactamente. Exactamente. Y portan sentido. De repente ya para cerrar, vamos a estas piezas de acá. Maestro, ¿usted tiene el taller aquí en Bogotá? En Yerbabuena, sí, en Chía, sí, donde estoy con los brazos abiertos. ¿Y por qué no organizamos, como hacíamos en algún tiempo, Divino. un paseo, una visita? Divino. y Si el a su maestro, taller? Totalmente bienvenido. maestro nos permite, Nos a mí me permite, parece por eso. una Lo estamos presionando en este momento todo. Tengo un prado suficientemente amplio para un gran mantel de picnic. Y nosotros Sí. llevamos el picnic Toca- y lo invitamos al picnic. toca un patchwork. Sí, exactamente. Sí. Pero tú te ves la casa de él y tú dices cada detalle, o sea, el muro, el techo, las ventanas, cada uno de los elementos que constituyen la casa está pensado por él, diseñado por él, hecho por él. Eso es muy importante decirlo. Esa es una casa que pasó totalmente por mis manos, desde el proyecto mismo hasta de los ladrillos pegados, cada una de las puntillas clavadas, cada uno de los trozos de madera cortados, cada teja encaramada, todo pasó por mis manos. Ustedes no se pueden imaginar lo que yo siento cuando me acuesto y cada detalle me cuenta una historia de lo que fue el proceso de construcción de esa casa. Cada detalle.
porque la memoria que existe en cada uno de esos elementos no se pierde jamás. La caída, el machacón, el corte, todo. El aprendizaje. El aprendizaje. Estamos aquí, queremos sumergirnos un momentico en este mundo mágico. Por supuesto, y le repito, mi casa está abierta para todos ustedes, siempre. Gracias. Ana María. Yo me ocuparé de organizar esa salida. Vamos a terminar acá, ¿te parece? Terminemos. De acuerdo. Listo. Vale la pena decir que la casa del maestro Jaime Gutiérrez Vega también es diseñada cada cosa. ¿Y dónde está? Cerquita, ellos son medio vecinos. ¡Ay, no! Visitamos las todas. Vamos a hacer un tour. Somos vecinos, sí, somos vecinos. Me diga. No, pero yo sí no la pude hacer así tan... Pero sí diseñarla maravillosamente, eso sí. Sí. La Visita, casa maestro. de Jaime es una pieza arquitectónica absolutamente extraordinaria. Sí, claro. El compañero de cine, nosotros me están diciendo que no voy al cine. Allá cabe mucha más gente que en mi casa. Mucha más. Yo perdí la vista. Además, ustedes le vieron la huerta que tiene. Yo llevo 2 semanas suspirando por la huerta que tiene. Es absolutamente hermosa. Qué bonita. No voy a dormir pensando en ese paseo. Y fíjate una cosa, Cruz Elena, que a mí me parece que es un poco, ¿cómo decirlo? ¿Cuántas veces en el artista lo que el artista hace es su vida? Esto no está separado del vivir. Entonces, eso es lo que es muy bonito cuando uno conoce la casa de ciertos artistas, y es que tú les ves la casa y su hábitat, que tiene todo que ver con su expresión artística. Estoy casi acorde de las lágrimas pensando en el hábitat de Pedronel. Ay, a ver cómo era la casa de Pedronel. Que nos cuente. Tal Además cual. es divino porque fíjate ¿qué sucede? Las cosas que están prediseñadas, predispuestas, no le es suficiente, no tiene que cambiar el marco, el muro, la pared, el piso, la pizarra, ¿cierto? Porque es también, pues, ¿qué más que vivir en la propia obra de arte? Y pues la casa de ambos es una obra de arte, eso sí debo decir. Y la de Pedronel también. Y cada cosa Pedronel la Juremos pensó. sobre esa piedra que vamos a ir. Juremos. Bueno, cerramos un poquito. Cuéntanos, yo no sé, lo primero que se te ocurre para hablar de esta pieza. Como todas las demás, fue una piedra encontrada con gran sorpresa. En esta se evidenciaba mucho que era como el cadáver de una de aquellas piedras que utilizaron nuestros indígenas para moler, pero estaba rota, ¿no? Estaba rota, y entonces todo eso empezó a sugerirme cantidades de cosas diferentes de las que vivió esa piedra cuando estaba en su contexto, para transportarla a otra visión completamente distinta, que a mí se me ocurrió que era un altar, ¿no? Por eso se llaman ara, cada una de ellas se llaman ara, son como una piedra ceremonial, ¿sí? Ceremonial donde descansa el dios de las piedras, esta piedrita, que no se escapa a mi vista cuando está sin hacerle absolutamente ninguna intervención. Esa piedra yo la quiero y aquí va para el bolsillo, igual que muchos tornillos y que muchas cosas que me encuentro en la calle, que me pasa también con ellos. Pero básicamente son como una magnificación y como un homenaje a ese poder que yo encontré en esa piedra. O sea, para mí esas dos piedras son poderosas, tienen una sacralidad especial, son sagradas desde mi punto de vista, y por eso las llamé aras. Aquel lugar sobre el cual se celebra un sacrificio, sobre el cual se honra a un dios, ¿no? Todas las mesas de las iglesias Todas tienen el ara. El ara. Sin esa piedra el altar no es todavía No es sagrado. sacro. Exactamente. No, la forma no es importa, plana. es una piedra, la ponen generalmente plana. Ujú. Pero es que la piedra es la concentración de las energías del universo. Incluso
que nos están bombardeando ahora son precisamente la energía que el universo tiene, se va consolidando en esas piedras. Creo que la que llegó a Rusia ahora hace poco era de 60 metros de diámetro y cuando llegó ya no tenía sino 1 metro, porque se va condensando todo lo que está dentro por la velocidad y por la concentración de elementos. Y una piedra es eso, es la concentración de arena, de tierra, de barro, que con el tiempo se vuelve rígida. Y por eso tiene esa connotación de que es la que une todas las energías y las concentra en una pieza más pequeña. Súper bonito. Pedro Nelly tiene algún escrito donde hace alusión exactamente a lo que usted dice de concentración, y es un escrito, no lo recuerdo muy bien, pero la idea es que el átomo es el que religa todo el universo por concentración y que en la vida humana es la amistad la encargada de religar a la humanidad. Qué lindo. Pues es la idea, pero el escrito es mucho más profundo. Válido, muchas gracias por eso. Voy a contar que Pedro Nelly fue maestro de mi mamá. No. Y que mi mamá tenía buenos años. No, yo no tenía los que tengo. Entonces, ¿cómo sería la capacidad de él, desde muy joven, de concentrar sus fuerzas, sus energías y sus cosas? Que fue el profesor de mi mamá. ¿Qué opina? No. ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿La mamá? ¿Qué opina? No hablemos de algo. No sé si me estás envejeciendo. No, lo que pasa es que Empezamos a sumar nuestra no, él fue un excelente En el profesor. paseo hacemos la tertulia sobre Desde muy Estupendo. joven, desde muy joven él era escuchado. claro. Así no estuviera enseñando, escuchaba. Y él trabajó mucho con la cosmología indígena nuestra, porque esa cosmología eso es otro cuento. Eso es Pero- otro cuento, sí, Pero es tal vez de las más importantes del mundo. Los chibchas fueron mucho más espirituales que los indios Que los mayas, que los... de todos nunca construyeron en piedra monumentos, ni viviendas, ni edificios, porque eso los amarraba a un sitio, sino que andaban por la sabana dejando que se volviera a revivir todo lo que han destruido. O sea, por eso se encuentran vestigios de ellos en toda la sabana cundiboyacense, porque ellos daban la vuelta a la sabana en 75 años más o menos, está calculado. Iban dejando sus nexos de vida, pero trabajaban en barro y areque. La cañita, el chuste y el barro eran sus materiales en que construían sus viviendas y la paja, para evitar que eso se convirtiera en un sitio estático que acababa con toda la, digamos, la vegetación, los animales, toda la biodiversidad. Entonces ellos iban andando por la sabana y no importaba dejar eso, porque eso no valía nada. Chusque, árbol, paja. Eso era todo. Y la encontraban más adelante, entonces volvían a construir más allá y dejaban regenerar la zona. Entonces ellos eran, digamos, los hindú, todas esas gentes que nos pintan que son muy idealistas y todo, los más idealistas fueron los budistas. Toda la... Y nos enseñaban a los en el colegio. ¿Ah? En el colegio nos enseñaban que ellos eran menos desarrollados porque no habían hecho grandes grandes monumentos de grandes iglesias, sino que habían puesto unas piedritas ahí. Pero es que ellos sí sabían lo que nosotros hasta ahora estamos entendiendo, hasta ahora, que hay que hacer cosas frágiles, que se puedan destruir, biodegradar sin perjuicio de la naturaleza ni del ruido ni nada. Ellos sí lo hacían, nosotros apenas estamos aprendiendo lo que deberíamos hacer. Y para un poquito conectando eso que estás diciendo, pensando en como en la sacralidad que tiene una piedra, ¿no? O una roca. Y los ídolos los hacían en piedra. Exacto.
Estaba pensando en los arhuacos, que ellos hacen sus trabajos, sus tradiciones de adivinación con piedrecitas y agua. Y agua. Es así como ellos entienden y pueden hacer una cantidad, digamos, de comprensiones del mundo. Y simplemente iba como a cerrar. Hay un texto muy bonito de Giuseppe Pennone que se llama Ser Piedra. Ser piedra. Ser piedra, y él tiene una piedra que recoge el río, y después a esa piedra que recoge el río, tal cual como tú dijiste, sin hacerle ninguna modificación, coge una serie de materiales y hace él una piedra, y dice, al final dice, lo que hace la roca, lo que hace el frío, lo que hace la corriente, lo que hace la arena, todos esos son trabajos de escultor. Y entonces al final dice, en realidad para hacer piedra y para tallar una piedra hay que ser río. Hay que ser río. Hay que ser Río, qué linda. Qué linda. Acá es muy lindo porque tú estás haciendo piedra, estás obedeciendo, entendiendo la lógica, las tensiones, sus conformaciones, estás obedeciendo un poco las leyes de la naturaleza. ¿Sí? Bueno. Un abrazo para todos y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la compañía. Muchas gracias por estar.